Un tercio de Bahía Blanca es pobre, 100.000 bahienses son pobres. Estas son las cifras del INDEC, cifras que duelen y preocupan. Sí, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, del último semestre al que se midió, es decir, fin del 2020, principio de 2021, en Bahía Blanca aumentó y a nivel país bajó un poquitito. Una tendencia rara que suele darse en otros indicadores, más allá de la presencia importante a nivel nacional de los números. Bueno, a nivel local fue distinto. Estamos hablando de cifras del primer semestre, la primera parte del año, cifras que son realmente preocupantes porque detrás de esos números que vamos a compartir a continuación hay familias que están por debajo de la línea de pobreza. Es realmente preocupante la situación. Ahí tenemos el número a nivel nacional, 40,6%. Esto es el primer semestre de este 2021. Son equivalentes a 18.800.000 personas en la Argentina. Como decíamos, una merma en cuanto al semestre anterior, fines del 2020, es decir, segundo semestre del año pasado, un descenso del 1,4%, pero también un descenso, aunque menor, en la comparación interanual. Primer semestre del 2020 con primer semestre del 2021, por eso decíamos a nivel nacional la tendencia fue más o menos distinta porque se mantuvo una baja tanto comparado con la interanual como el periodo inmediatamente anterior, pero bueno, estamos hablando de casi 19 millones de personas que están bajo esa línea de pobreza. Vamos a enfocarnos ahora en lo que sucede en Bahía Blanca. Las cifras de Bahía Blanca también, por supuesto, son cifras que se desprenden de este relevamiento del INDEC y en este caso la pobreza en Bahía Blanca 31,7%, es decir, 100.284 personas que en Bahía Blanca son pobres. Esto es primer semestre de este 2021. Sí, son los datos exactos del INDEC. Usted puede ingresar a la página del INDEC y allí va a tener este informe donde se pueden ver estos datos y estos elementos. Y acá decíamos y marcábamos esta diferencia. Si lo comparamos con el mismo semestre, que generalmente se hace la comparación interanual, dice que la más fiel, un descenso de la pobreza del 2%. Era del 33,7% y ahora del 31,7%. Pero si la comparamos con el periodo inmediatamente anterior, hay un aumento muy fuerte, más del 7%, 7,7%, lo que significa, ahora vamos a ver, un número mucho más importante en el crecimiento de la cantidad de pobres en Bahía Blanca. Sí. Es decir, de fines de 2020 a principios de 2021, allí hubo un incremento fuerte de la pobreza. Sí, son casi 8 puntos, ¿no?, porcentuales de aumento de la pobreza entre fin del año pasado y la primera parte de este 2021. Y vamos a repasar un poco las conclusiones o las reflexiones más contundentes y más duras que se desprenden de estas cifras, estos porcentajes que estamos viendo en Bahía Blanca. Pobreza en nuestra ciudad, 28.700 hogares que son pobres en Bahía Blanca, ¿sí? 28.700 hogares en la pobreza. Podríamos traducirlo en familias, ¿no? O sea, grupos familiares. Grupos familiares. Hogares. Es muchísimo. Ahora ya lo pasamos recién, a números son 100.000 bahienses pobres. Y este es el dato, ¿no? En esos 6 meses, ese incremento de casi 8 puntos, son 25.000 bahienses más. En el ámbito de la pobreza en Bahía Blanca de finales de 2020 a 2021. Y este también es un dato, ¿no? En Bahía Blanca hoy, según estas mismas cifras, hay 24.400 indigentes, personas que están por debajo de la indigencia, así que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, que en Bahía Blanca está cerca de los 30 y pico mil pesos, 33.000 pesos, por ahí anda, según el CREVA. Es dramático el escenario para tratar de profundizar un poco más y entender más allá de los números, entender cuál es la situación que se vive en Bahía Blanca en cuanto a la indigencia, a la pobreza, a la situación crítica que se vive. Vamos a tomar contacto con el móvil en directo. Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Y sobre todo, ¿con quién estás para tratar de entender este escenario que tiene Bahía? Buenas noches, nos encontramos con Emma Santos, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, dependiente de UNS y CONICET. Muchas gracias, Emma, por tu tiempo. Preguntarte, ¿qué nos dicen estos números? ¿Cómo poder interpretarlos más allá de lo que representan en sí mismos, ¿no? Gracias, buenas noches. Bueno, quizás me gustaría puntualizar, porque escuchaba la presentación de los datos, yo no pondría el acento los números son tremendos, no pondría el acento en el incremento desde el segundo semestre del 2020 al primero del 2021 en Bahía Blanca, porque yo creo que el dato del segundo semestre del 2020, y lo dije en algunas entrevistas en su momento en el mes de abril, no era confiable, no era real ese dato del 24 punto algo por ciento de pobreza en Bahía, que daba una reducción muy fuerte respecto del primer semestre del 2020. ¿Y por qué? Bueno, porque la muestra
estaba mal, básicamente. Recordemos que el INDEC tuvo que pasar a una modalidad de encuesta telefónica y hubo muchos casos de los que muchos hogares que tenían que entrar a la muestra que no pudieron ingresar porque no se pudo localizar esos teléfonos y hacer esos llamados. Con lo cual, así como aquella reducción no era confiable, este incrementó tampoco. Yo más bien miraría el primer semestre del 2020 contra este semestre del 2020. El cambio es marginal. Entonces estamos hablando de una situación grave que no se ha modificado sustancialmente, porque son apenas unos puntos menos, y que está hablando de un problema de estructuralidad de la pobreza, de no repunte de la economía, que realmente, bueno, es muy preocupante. Sin embargo, ha trascendido que han mejorado los índices de actividad económica. Esto no se traduce, al menos en cuanto a la diferencia de porcentajes que se han presentado de semestre a semestre. Bueno, claramente, esto lo decía en una entrevista radial también hace un ratito, es fundamental la reactivación económica, es fundamental que haya crecimiento económico, es necesario, no hay manera de reducir de manera contundente la pobreza si no hay crecimiento económico, pero no es inmediato, lleva mucho tiempo y tampoco va a afectar de manera rápida al núcleo más duro de pobreza estructural. Entonces eso lo tenemos que tener presente y además hay que hacer un análisis por ahí un poco más profundo de cuáles son los sectores que se están reactivando, ¿sí? y cuáles son las posibilidades reales de empleo de las personas más pobres. Entonces quizás ahí no hay un buen empate, apareamiento, digamos, que hace que no se traduzca de inmediato en las cifras de pobreza. Otras de las cifras que se dieron a conocer tienen que ver con los menores de 15, 14 años, un 54%, poco más de 54% que está afectado por la pobreza. Esta situación también hace tener otro tipo de análisis al momento de pensar la realidad del país, teniendo en cuenta que se trata de una población sumamente sensible. Absolutamente. Esto es una tragedia, realmente lo es. En tanto no se ponga realmente el acento y no se reconozca este problema de manera cabal con todo lo que esto implica y las consecuencias que tiene para la vida de estos chicos, vamos a estar en una situación muy seria de acá a unos años. Estos son chicos que están en múltiples riesgos, ¿sí? Han quedado desvinculados del sistema educativo, muchos de ellos en los núcleos más duros de pobreza. Los que siguen yendo a la escuela han quedado atrasados tremendamente en sus contenidos. En el aspecto nutricional es tremendo. En un estudio que realizábamos el año pasado durante el ASPO con colegas, con Martina Pal, con Jimena Ramos en la zona del sector de Villarrosas 2, veíamos que el consumo predominante de la dieta es de hidratos de carbono, con muy poca ingesta de proteínas, con muy poca ingesta de verduras y frutas frescas. Estos micronutrientes que estos chicos no están incorporando tienen impacto de por vida. ¿Alguna pregunta que quieran trasladar a Emma Santos? Sí, Sole, la verdad que son fuertes los números, pero preguntarle a Emma, más allá del número que conocemos, que son cifras que tienen cierto delay, obviamente pertenecen a periodos anteriores, hoy qué panorama está viendo. ¿Hay una posibilidad de ir saliendo una inercia hacia mejorar algunos de estos parámetros, tanto pobreza como desocupación, que son los últimos que hemos visto en las mediciones del INDEC? Lo veo un poco lento. Creo que, digamos, para mejorar estos números, como decía, se necesita un nivel de reactivación y un nivel de crecimiento que estamos muy lejos de lograr. Por lo tanto, quizás mientras eso se demora un poco, habría que fortalecer, no digo porque el presupuesto público ya está extenuado, pero quizás reasignaciones presupuestarias que permitieran focalizar más los esfuerzos en la población más joven, los más chiquitos y los más pobres. Seguro, y también controlar los precios que impactan directamente en lo que es el costo de la canasta básica total, la canasta básica alimentaria y demás, que son referentes justamente para poder determinar los porcentajes de pobreza. Bueno, claramente la mejor manera de controlar los precios es no emitirle más, es tener un ordenamiento fiscal, por eso, pero sin afectar a los más pobres, ¿no? Ahí se entra en un círculo vicioso, sino porque si vos tenés un déficit fiscal muy grande que terminás financiando con emisión, al final terminás perjudicando justamente a los más pobres. Entonces ahí hay que ser
un uso un poco más inteligente del presupuesto público. Emma Santos, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, del CONICET y la UNS. Le agradecemos, por supuesto, su testimonio y su análisis respecto a las cifras que se dieron a conocer hoy por la tarde. Muy bien, Soledad, completa la información, el agradecimiento también para Emma Santos y bueno, quedarnos un poco con ese concepto, ¿no?, de tragedia. Habló de tragedia, sobre todo en la pobreza, afectando a los niños y las niñas de nuestro país y por supuesto de aquí de Bahía Blanca. El agradecimiento para las dos allí con la cobertura y dándole profundidad a estos números que compartíamos recién, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sole. Gracias, buenas noches.